Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial porque el blog de La Otra Cara de la Crisis está dando un pequeño salto en forma y en contenido. En forma porque hoy es la primera entrevista audiovisual que realizo en directo vía YouTube, y en contenido porque siento la necesidad de darle voz a todas aquellas personas que están luchando por nuestro presente y, por tanto, por nuestro futuro. Os hablo de personas individuales, de movimientos ciudadanos, de colectivos, de intelectuales que ya no creen en ser ratas de biblioteca, y que todos ellos no se plantean si van a conseguir sus objetivos, y no se lo plantean porque simplemente actúan. Y por eso hoy estoy muy contenta de poder entrevistar a Aurora González, que es miembro de la comisión Cerremos los CIES Ferrocarril Clandestino. Muy buenas tardes, Aurora. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuando estuve hablando con Aurora para plantearle cómo íbamos a hacer esta entrevista, le dije que el objetivo era doble. Uno era informar y otro molestar. Informar con la idea de que podamos entender qué son y por qué existen los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros, aquí en España, y molestar, pero en el sentido o en el significado más positivo del verbo. Es decir, ofrecerle al ciudadano una información para que el desconocimiento no sea una excusa para no actuar, o bien para que sepa que en este país hay inmigrantes que están privados de libertad por el simple hecho de no tener papeles. Dicen que el conocimiento es poder, después cada uno hacemos lo que consideremos más oportuno con ese poder. Así pues, Aurora, voy a lanzarte la primera pregunta, que es muy predecible, que es muy sencilla, y es que nos expliques un poco quiénes sois. Cerremos los CIES, Ferrocarril Clandestino, que, por cierto, ¿de dónde viene Ferrocarril Clandestino? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Y qué hacéis desde vuestro colectivo? Muy bien. Pues la comisión Cerremos los CIES de Ferrocarril Clandestino es una comisión que nace en el año 2007 como consecuencia del desmembramiento de Ferrocarril Clandestino. Ferrocarril Clandestino fue una red de apoyo que nació para crear colaboración y trabajo, lucha en contra de distintas precariedades a las que se enfrentaba la sociedad madrileña del inicio de los años 2000. Este ferrocarril se componía de distintos vagones simbólicos mediante los cuales se pretendía dar apoyo a distintas realidades en cuanto a sanidad, en cuanto a vivienda, en cuanto en general a derechos sociales. Todo un símbolo, vamos. Exactamente. Entonces, uno de estos vagones era el que estaba conformado por la lucha por el movimiento de los derechos de las personas migrantes. Entonces, aunque formalmente Ferrocarril, pues cada vagón sigue un derrotero distinto, todavía queda la esencia, digamos, que fue la que le dio vida. Y uno de esos vagones era el tema de los derechos migrantes, por lo cual la comisión Cerremos los CIES nace de ahí y formalmente nace en el año 2007, aunque se remonta a varios años atrás. ¿Y qué hacéis desde vuestro colectivo? ¿Cuál es vuestra lucha? Nuestra lucha principal es el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Este es el cometido único y principal por el que luchamos. A partir de este objetivo principal, pues nos vemos inmersos en muchísimas actividades. Digamos que nuestro trabajo creo que se podría dividir en tres grandes ejes, un poco de acción. Por una parte, por una parte hacemos un trabajo de incidencia, por otra parte hacemos un trabajo de acompañamiento y en último lugar hacemos un trabajo de denuncia. La incidencia, bueno, todos estos, los tres ejes, los hacemos en la medida de lo posible de forma que se articule en red conjuntamente con otros colectivos con los que compartimos objetivos y compartimos luchas. ¿Vale? Entonces, la incidencia, por el lado de la incidencia,
lo que pretendemos es, en primer lugar, dar a conocer nuestra lucha, dar a conocer en qué consisten estos centros de internamiento de extranjeros, cómo viven las personas el tiempo que están allí y por qué creemos que la mera existencia de estos centros constituye una vulneración a los derechos humanos de las personas. Y de eso, y esto es en lo que vamos a profundizar en la entrevista de hoy, pero antes sí que me gustaría que me explicases quién eres tú, es decir, cuál es tu formación y qué papel juegas en el colectivo Cerremos los Pies Ferrocarril Clandestino. Sí, si te parece, puedo terminar comentándote un poco en qué consistían los otros dos ejes que se han quedado ahí, que sería el acompañamiento. Sí. Por un lado, dentro de este acompañamiento lo que hacemos es, siempre en medida de lo posible también, por un lado, acompañar el proceso, digamos, la experiencia personal, la vivencia de estas personas que se encuentran X días en el centro de internamiento de extranjeros. Correcto. Y a la vez acompañar también este proceso con sus familiares, si es que existan los familiares aquí. Y por último, la denuncia sería el último eslabón, el último cometido que tenemos, que es denunciar a nivel político y, si es necesario, a nivel judicial, todas aquellas vulneraciones de derechos que hemos visto en el transcurso de nuestro acompañamiento. Ajá. ¿Y cuál es tu papel aquí, Aurora? ¿Cuál es tu formación? Vale, pues nosotros somos un colectivo que trabaja de manera horizontal, no tenemos funciones asignadas, somos personas voluntarias, es decir, militantes y activistas que pensamos que hay que trabajar en la lucha por el cierre de estos centros, con lo cual cada uno aporta en función de sus capacidades, en función de su disponibilidad y en función de lo que la situación requiera y le apetezca a cada uno. Entonces, de hecho, esta es la realidad de casi todos los colectivos ciudadanos que a día de hoy están luchando por los derechos de muchos. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que por suerte o por desgracia no tenemos que verlo todo desde el lado negativo, también está muy bien hacerlo, o sea, qué mayor motivo que el que a uno le guste y el que uno sienta inquietud por algo, ¿no? Y hacerlo exactamente. Sin remuneración económica. Hay muchísimos otros tipos de remuneraciones que se obtienen, que a veces son superiores. Entonces, sino que me lo cuenten a mí, aquí entrevistándote y disfrutando sin pensar en dinero, sino en una remuneración más bien emocional. Claro, claro que sí. Cuéntame, Aurora, ¿qué papel juegas tú aquí? Pues mira, yo hago un poco de todo. A nivel de incidencia, pues si hay que dar charlas en alguna escuela, si hay que participar en algún programa de radio, si hay que hacer alguna entrevista, en función de mis posibilidades, pues participo en este tipo de actividades. Por otra parte, voy a Luche, aquí al Centro de Internamiento de Madrid, y realizo visitas. En esas visitas, pues procuramos informar a las personas, intentar recabar información sobre cuál es su situación y dar respuesta siempre que podamos a las demandas que nos plantean y a resolver la problemática que cada persona tenga en concreto. ¿Pero tu formación cuál es? Yo soy jurista, sí. Yo estudié Derecho y estoy especializada en Derechos Humanos. Perfecto, yo me imagino que es un perfil muy bueno para un caso como el que denunciáis, por el que lucháis, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, no te equivocas, es bueno, pero es cierto que todos los perfiles creo que son buenos y son necesarios. A veces cuando uno pertenece al mismo ámbito profesional en el que también desarrolla parte sus inquietudes personales, está metido dentro del bosque y no tiene una perspectiva un poco de salirse fuera, ¿no? Con lo cual tenemos la gente que conformamos el colectivo, somos gente, hay una bióloga, hay profesores de instituto, hay estudiantes de universidad, hay un director de cine, en fin, hay diversidad.
Ostras, fíjate, me está sonando el móvil. Te dije antes, Aurora, apaga el móvil, y va y yo y lo he dejado encendido. O sea que disculpa. No te preocupes. Aurora, vamos a meternos de lleno en el tema. Y vamos a empezar con algo sencillo, que sería una definición. Yo he buscado la definición que el Ministerio del Interior da sobre los centros de internamiento de extranjeros y de ahí esgrimiré la pregunta que te quiero lanzar. Según el Gobierno, un centro de internamiento de extranjeros es un establecimiento público de carácter no penitenciario, donde se detiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. En cambio, colectivos como el vuestro decís abiertamente que se trata de prisiones administrativas. Según Ferrocarril Clandestino, ¿qué son los CIES y cuántos centros de internamiento de extranjeros hay en España? Vale. Actualmente en España hay 7 centros de internamiento de extranjeros oficiales. Esto quiere decir que al margen de estos 7 hay otros centros de internamiento, hay otros centros en donde se está internando administrativamente y se está privando de libertad a muchas personas que llegan a nuestro territorio o que están en nuestro territorio en una situación jurídico-administrativa irregular, es decir, no han conseguido regularizar su estancia en España. No tienen papel, no tienen un permiso de residencia y o autorización de trabajo. Esto son el número, ¿vale? El número, son 7 ahora. ¿Por qué son 7? Hasta hace relativamente poco, un año o así, eran 9. El centro de internamiento en Canarias, de los 2 que había, se ha cerrado uno porque ya no llegan tantas pateras allí, con lo cual no es necesario que estén los 2 abiertos. Y luego había otro en Málaga, que era el centro de Capuchinos, que estaba situado en un antiguo cuartel militar y que fue cerrado, según el Ministerio del Interior, fue cerrado el año pasado, en el verano del 2012, según el Ministerio del Interior, porque sus condiciones ya no respondían a los objetivos para los que estaba diseñado. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué se refería concretamente? Esto quería decir, bueno, que a nivel de infraestructuras ya adolecía de algunas carencias. Sin embargo, bueno, todos sabemos que casualmente o no casualmente, este centro de internamiento fue cerrado meses después de una noticia que salió en los medios, mediante la cual se supo que distintos policías de ese centro de internamiento estaban en un procedimiento penal acusados de haber cometido abusos sexuales contra internas. Duras, un dato un poquito desagradable, la verdad, y de hecho de esto hablaremos más adelante en la entrevista. Vosotros decís que son prisiones, quiero decirlo correctamente, prisiones administrativas. ¿Por qué? Porque es verdad que el Ministerio de Interior las define como establecimientos no penitenciarios. Vamos a ver, en el sistema legal español, que está también regulado bajo la normativa comunitaria y que a su vez tiene que respetar la normativa internacional, existen determinados derechos que son fundamentales y que han de ser respetados para toda persona, independientemente de la situación en la que se encuentre esa persona, independientemente de qué comportamiento haya tenido esa persona. Con lo cual, esos derechos tienen que ser respetados. Dentro de esos derechos, uno de ellos es la libertad de la persona, la libertad deambulatoria, ¿vale? Correcto. Vale. El sistema penal, a lo largo de los siglos, ha desarrollado una serie de conductas que se encuentran recogidas en los códigos penales de los países y por los cuales la sociedad, bajo este contrato social supuesto que tenemos y por el que las personas tenemos que someternos a la ley del Estado. Así es. Vale, pues dentro de estos códigos penales hay determinadas conductas que merecen
son conductas, digamos, calificadas como malas conductas, ¿vale? Y estas conductas son las que permiten al Estado privar de ese derecho a la libertad deambulatoria de las personas. Es decir, existe un derecho fundamental que es que yo puedo caminar, ir y estar donde yo quiera, pero si cometo determinadas conductas, malas conductas, el Estado tiene la autoridad y tiene la legitimidad, sí, ¿vale? Está autorizado por todos, porque así hemos convenido socialmente, puede privarme de esa libertad, ¿vale? Es decir, lo que todos nos imaginamos como delito penal, es decir, robar, matar, extorsionar, falsificar, que son delitos penales y por tanto nadie pone en duda una posible pena de cárcel. Exactamente. Para temas como el que vamos a hablar hoy en la entrevista, digamos que legalmente sí que está amparada la privación de libertad para personas que a lo mejor cometen faltas administrativas, como sería el caso de los inmigrantes. Claro, el problema es que a nivel penal esto tiene una trayectoria de muchísimo tiempo y tiene unas garantías y un contexto jurídico que realmente, en mayor o en menor medida, no estoy diciendo que sea perfecto, pero digamos que hay una trayectoria ya que ampara a que se produzca esta privación de libertad de las personas. Sin embargo, en el ámbito administrativo, que es el ámbito en el que se mueven las personas migrantes, el ámbito de los derechos que afectan a las personas migrantes, no existe ni esta trayectoria histórica ni este sistema jurídico dotado de garantías que respeten derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que Europa, los países que han llegado a conformar la Unión Europea, hace en el año 99, pero vamos, que esto de hecho, perdóname que te interrumpa, Aurora, me imagino que quieres explicarme un poco el tema del acuerdo de Schengen, ¿me equivoco? Sí, quiero contar el por qué existe esto a nivel administrativo y por qué es distinto al sistema penal y por qué al final los estados acaban privando de libertad a las personas. Exactamente, pero antes de que, porque yo es algo en lo que quería preguntarte y que quería profundizar por contextualizar la historia, sí que me gustaría que me respondieses a lo que te preguntaba, ¿no? De decir, de una forma breve, ¿por qué lo calificáis como prisiones administrativas? Porque a pesar de que son centros administrativos, son centros que están controlados, es decir, la seguridad y el control de lo que ocurre dentro está a cargo del Cuerpo Nacional de Policía. Con lo cual es algo que, aunque la definición no se diga, en la realidad, en el modo de funcionar, funcionan de forma muy similar a todo aquello penal. Ok, perfecto. Eso ahondaremos, vale, me ha quedado claro. Como tú muy bien decías, los CIES nacen como para que la gente lo entienda, nacen como un instrumento de la política migratoria europea, suscrita en lo que se conoce como el Acuerdo Schengen, que si no me equivoco es de 1995. ¿Qué es este Acuerdo Schengen, Aurora? El Acuerdo Schengen es un acuerdo por el cual muchos países de los que hoy componen la Unión Europea y otros que no la componen, pero digamos que para hacernos una idea de mapa geográfico en nuestra cabeza podemos pensar en países de Europa del Sur que bañan todo el Mediterráneo, países de Europa Central, excluiríamos Reino Unido y países nórdicos, ¿vale? Pues todos estos países, que muchos de los cuales pertenecen a la Unión Europea, deciden eliminar las barreras interiores, es decir, acabar con sus fronteras interiores. Pero para eso refuerzan sus barreras exteriores. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que para que haya una libertad de movimiento y no haya control en cada territorio, Schengen se encarga de crear un sistema Schengen. Y dentro de ese sistema, el control
policial en cuanto a el control fronterizo es muy importante. ¿Y qué papel o en qué momento de ese acuerdo se decide la creación de los CIES? ¿Qué función cumplen los CIES en todos los acuerdos Schengen? A ver, aquí como ocurre en otros ámbitos, no todo ha ido de forma homogénea, sino que han ido sucediendo distintas realidades a nivel normativo en distintos países y a nivel de la Unión Europea. Entonces, en España se habla ya de centros de internamiento en el año 85. Sin embargo, hasta el 99 no es cuando se recoge a través de una orden ministerial, ¿vale? Se recoge el funcionamiento de los centros de internamiento en España y se recoge como consecuencia de esa normativa europea, porque todos los estados que forman parte de la Unión tienen que incorporar en sus legislaciones la normativa adecuada a lo que se decida en la Unión Europea. Y Schengen se anexa al Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea. ¿Vale? Básicamente, para que nos entienda todo el mundo, el acuerdo de Schengen, utilizando estos centros de internamiento, lo que están diciendo es, si no eres un ciudadano europeo y no tienes papeles, o te regularizas o te encerramos y después te deportamos. ¿Me equivoco o estoy siendo muy exagerada? No, estás quedándote corta, porque ni siquiera le da la posibilidad de o te regularizas. Es que la mayoría de personas que están sin regularizar no es porque no quieran, es porque el entramado legal de cada país no se lo permite. Es decir, es porque las legislaciones, porque la ley no le permite. Yo esto es una cosa que me gusta a mí hacer hincapié en este concepto, porque a veces damos las cosas, asumimos que algo es así como porque nacemos con eso, y esto no es así. Las normas son las que facilitan o dificultan la realidad de las personas. ¿Y cuál es la verdadera realidad, Aurora? Entonces, si yo tengo una normativa que a mí se me facilita conseguir papeles, voy a poder conseguir papeles. Si conseguir papeles es casi imposible, pues muy probablemente yo no conseguiré papeles. ¿Vale? Entonces, no es que no quiera, no, es que no, la mayoría de gente no consigue regularizar su situación. Entonces, ¿cuál es la realidad que me preguntas? En el Centro de Internamiento de Extranjeros hay personas con perfiles muy variados, ¿vale? Hay personas que acaban de llegar, por ejemplo, acaban de saltar la valla de Melilla o acaban de ser encontrados en la playa X de Ceuta o de Melilla y son directamente trasladados al Centro de Internamiento de Aluche. Luego hay personas que, por ejemplo, han podido nacer en España. Personas que sean descendientes de no nacionales y no hayan conseguido regularizar su situación a pesar de haber nacido en España. Esto también hay bastante confusión en torno a esto. Mucha gente... De hecho, me estás dejando un poco... no lo entiendo. Es decir, se supone que si tú naces en España, en este caso concreto, que ya tienes un permiso de residencia. ¿O esto no va así? No, esto no va así. Esto no va así. Hay muchas personas que han nacido en España y que no tienen permiso de residencia. Lo único que te facilita, digamos, el nacer en España es un plus para poder acceder a esa regularización. Pero esto que piensa la gente, que si yo nazco en España soy nacional española, no es cierto. Yo puedo optar a la nacionalidad y optaré si cumplo con los requisitos para nacionalizarme. Entonces, nos encontramos con que hay muchísima gente que a pesar de haber nacido en España o nunca ha llegado a tener permiso de residencia, muchísimo menos nacionalidad, o quizás la haya tenido en algún momento, pero la ha perdido. Porque claro, los papeles no es algo que a mí me dan y ya me vale para toda la vida, sino que por desgracia los permisos de residencia y trabajo
son de una duración y normalmente de una duración corta. O sea, puedo regularizarme, pero si esa autorización de residencia y trabajo es solo para un año, cuando acabe ese año tendré que continuar cumpliendo con los requisitos para poder acceder a otro tipo de autorizaciones que me permitan seguir regular. Así es. De hecho, al principio de esta respuesta comentabas que una de las realidades de estos centros es que conviven perfiles muy diferentes. Yo cuando me preparaba esta entrevista, una de las que más que te duele leerlo o escucharlo, es que conviven inmigrantes que realmente han cometido delitos penales y que por tanto, como han cometido ese delito penal, el Estado sustituye ese delito por una deportación, es decir, los expulsan del país por un delito, insisto, penal, pero es que en estos centros estas personas conviven con otros inmigrantes que no han cometido ningún delito penal, sino simplemente lo que tú estabas comentando, no tienen los papeles en regla y conviven con esta gente. Es decir, ¿qué consecuencias tiene esta realidad? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Qué lectura hacéis de ello? La consecuencia es se intenta que haya una consecuencia intencionada de confusión en la opinión de la sociedad. Esto no es una casualidad. De hecho, técnicamente sería deseable gestionar los flujos migratorios de otra manera. Es decir, el Estado, el gobierno en particular, ahora mismo tiene la intención de crear esa confusión a través de introducir en el mismo saco a todos los perfiles de personas que pueden verse en un centro de internamiento de extranjeros. Esta es la intención clara. Y además es la intención que pretende, digamos, aumentar la sensación de criminalidad en torno a esta realidad de los centros de internamiento. Me imagino, porque Aurora, me imagino que los propios inmigrantes, claro, debe ser muy difícil para ellos ver cómo la sociedad, por desconocimiento, muchas veces, quiero pensar, viven con ese estigma social, ¿no? De decir, todos los que estamos dentro de este centro somos unos criminales. Y no es así, como muy bien estás diciendo tú. Tú que conoces sobre todo el centro de Aluche de Madrid, ¿qué te encuentras? ¿Cómo está la gente ahí dentro? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? A ver, esto es muy interesante y además es muy interesante tener en cuenta el impacto psicológico que sufren estas personas después de haber vivido esta experiencia, porque además no afecta de la misma manera, nunca afecta de la misma manera, pero no afecta de la misma manera dependiendo de los perfiles. Como te comentaba, hay muchísimos perfiles muy distintos dentro de las personas que se encuentran allí. Se han dado casos, a pesar de que esto no está permitido, de encontrarse menores dentro de los centros de internamiento de extranjeros. ¿Tú los has visto? Yo no puedo decir que los he visto. Yo he visto, lo que sí he visto ha sido, por ejemplo, últimamente, a una chica muy joven, con cara de muy joven, que aparece con un auto de internamiento de un juez de Melilla, que, bueno, a la ligera dice que si esa persona es menor, no se podrá internar, y si esa persona es mayor, se procederá al internamiento, Supuestamente ha debido haber una prueba de determinación de la edad para comprobar si es menor o no es menor. Yo no he visto la prueba, pero lo que sí es cierto es que esa menor o no menor, si no es menor, raya la minoría casi seguro. Ha pasado los 60 días, que es el plazo máximo, en el centro de internamiento de Aluche, habiendo además alegado el haber sido entrenada por un grupo terrorista en Nigeria y posiblemente ser víctima de trata. Madre mía. Es decir, yo no puedo
no podemos asegurar, no podemos asegurar la mayoría de situaciones con las que nos encontramos, porque lo que a todas las fuerzas a los cuerpos de seguridad del Estado les ampara precisamente eso, es la ausencia de pruebas concluyentes, ¿vale? Pero sí que vemos que por lo menos el trabajo en cadena que van haciendo los distintos cuerpos del Estado que forman parte de este engranaje, se toman con bastante ligereza sus funciones específicas. Aurora, tú, porque te he interrumpido, estabas comentándome un poco el estado psicológico, sobre todo, de esta gente. Es decir, ¿qué es lo que ves allí? ¿Qué te encuentras? ¿Qué sienten y qué piensan? Depende mucho de la nacionalidad de las personas, ¿vale? Depende mucho porque depende de la cultura que tenga cada persona, depende de la religión que tenga cada persona, con lo cual no todo el mundo vive de la misma manera su situación. Hay gente que pues acude a su Dios para encontrar consuelo, hay gente que vive el internamiento como otro obstáculo más dentro de su proceso migratorio, pero hay gente que lo vive como con un sentimiento, por ejemplo, de vergüenza y de culpabilidad, que casi que puede rayar el deshonor también muy grande. ¿Por qué? Porque ese ha sido el final de una lucha muy grande, una lucha en la que a lo mejor han tenido que endeudar a toda su familia, han salido ellos o ellas porque eran los que se encontraban digamos, en una mejor situación para enfrentarse a todos los obstáculos que supone el viaje, y finalmente, bueno, pues se encuentran en una situación de frustración porque todo eso que han luchado pues acaba en un centro de internamiento con una policía que le trata como criminales, cuando lo único que no han conseguido es poder regularizarse. Exactamente. Tú comentabas antes que la ley, la norma, que ya hablaremos de esto porque no existe una normativa clara todavía. En principio, los internos no pueden estar, como tú muy bien decías, más de 60 días en estos centros. Pero también dice el Ministerio que si después de estos 60 días no han sido devueltos, quedan en libertad, lo cual ya es como un poco retorcido. ¿Para qué los metes en este centro si después sabes que a lo mejor no vas a poder deportarlos? De hecho, en esa línea vosotros habéis denunciado que el gobierno sabe que la gran mayoría de las veces no van a poder deportar a todos esos internos por una falta de capacidad. Entonces, mi pregunta es a lo mejor un poco tonta. ¿Se trata de un tema de presupuesto o va más allá de todo eso, Aurora? No se trata de un tema de presupuesto. Si se tratara de un tema de presupuesto, no se producirían los internamientos, porque de hecho al Estado le cuesta bastante dinero el tener ingresada a una persona al mes. Se calcula que por cada persona interna el Estado paga alrededor de 1.800 euros. Sí, entonces, cuestión de presupuesto no es, porque para ahorrar tendrían que no internar, con lo cual no parece que aquí quieran ahorrar. Además, tampoco es efectivamente, como tú acabas de señalar, no es una cuestión que opere en términos de eficiencia, es decir, se calcula que como máximo la mitad de las personas que ingresan finalmente son expulsadas. Es decir, esta medida no es una medida eficiente porque el éxito es solo del 50% de los casos. ¿Por qué lo hacen entonces? Vale, desde nuestro punto de vista, esto forma parte de una estrategia mucho más amplia de política represiva, ¿vale? Digamos que podría ser una forma, un acto ejemplarizante para el resto de la sociedad. Es decir, cuidado con hacer mal las cosas, es decir, cuidado con venir sin papeles porque sabéis lo que os espera. ¿Es este el mensaje que intentas
Sí, decir? sí, podría ser este el mensaje podría ser a la propia sociedad, cuidado con las personas no nacionales, porque no son trigo limpio. No podemos afirmar, seguramente dependiendo del momento y de la realidad social en la que nos encontremos, el mensaje será uno, serán varios, tendrán una intención, pero sí que desde luego forma parte de la política migratoria, no solo del Estado español, sino de toda la Unión Europea, que es una política de rechazo a las personas inmigrantes y de rechazo al respeto de sus derechos. Los inmigrantes con los que tú tienes contacto en el centro de Aluche, el centro de internamiento de Aluche, tienen, me imagino que sí, pero tienen esa sensación de rechazo por parte de un país como el de España. ¿Se sienten como un problema para la sociedad? ¿Sienten que para la sociedad son un problema? A ver, las personas, la mayoría de personas tienen la capacidad suficiente de hacer análisis un poco más pormenorizado, me explico. Ellos saben perfectamente que una cosa es el Estado español, las autoridades, dentro de ellas la policía, y otra cosa es la sociedad y dentro Perdona, se ha cortado. ¿Y otra cosa es? La sociedad. Ok. Es decir, una cosa es aquella autoridad que le está buscando y que lo puede encontrar en una redada racista y que diseña una redada racista, y otra es la persona con la que él o ella convive a diario, que puede ser español o no, y que puede entender la inmigración como una amenaza o no. Es decir, su percepción es bastante pormenorizada y detallada y distinguen. Hablábamos antes de ese vacío legal que existe. Ajá. Tú que eres jurista, corrígeme si digo algún concepto equívoco, por favor, corrígeme, yo lo agradeceré. Hay un cierto vacío legal en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros en España, porque a día de hoy no existe una normativa clara que establezca las pautas de su funcionamiento. Y, si me equivoco, creo que es así, siguen regulados por una orden ministerial del año 1999 que otorga, y aquí la guinda del pastel, todas las competencias a la Dirección General de la Policía. ¿En qué se traduce todo esto? Efectivamente, lo que comentas es cierto. Más que no haya una normativa clara, digamos que no hay una normativa actual que regule el funcionamiento, la dirección, el funcionamiento, el control de estos centros de internamiento. Efectivamente, ahora mismo están regulados por una orden ministerial, que es una norma de muy bajo rango, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, una norma de muy bajo rango lleva una muy baja protección. Ajá. Protección en todos los niveles, ¿vale? De control. Sí, lleva asociadas pues menos garantías. El procedimiento para su aprobación es mucho más simple, ha de pasar por muchos menos órganos del Estado para que su aprobación sea mucho más rápida. De forma breve, Aurora, por favor, explícanos cómo es el proceso. La policía localiza a un inmigrante sin papeles. ¿Cuál es el siguiente paso para llegar al centro de internamiento? Al centro de internamiento. Es que, como comentábamos antes, las razones para ingresar en los centros de internamiento son muy variadas, con lo cual no hay un itinerario siempre igual, sino que depende de tu situación. Si tú acabas de llegar... Un sin papeles. Un sin papeles que nunca ha tenido papeles. Correcto. ¿Vale? Y que está por la calle en Madrid... Buscando trabajo. Vale, está buscando trabajo, entonces para buscar trabajo sale por el metro de Oporto aquí en Madrid, y a la salida del metro de Oporto le para una pareja de Policía Nacional vestida de paisano que se encuentra haciendo una redada racista o una redada policial basada en el perfil étnico
de las personas denunciadas ya hasta por el defensor del pueblo, la defensora del pueblo. Entonces, el policía lo primero que hace es pedirle documentación. Documentación, esa persona puede no llevar nada o puede llevar su pasaporte, ¿vale? Por ejemplo, su pasaporte de Senegal. En teoría, la policía se basa en una ley ajena al ámbito migratorio, mediante la cual, si la policía sospechara de que se ha cometido un delito en las inmediaciones de ese lugar en donde está situada y sospechara además que esa persona que le pide la documentación podría ser culpable, entonces se justificaría que le pidiera la documentación, ¿vale? La policía actúa en esta redada basándose en esta ley, aunque su objetivo no es este. Entonces, el siguiente paso, esto era como un paréntesis para que... Sí, es que me he quedado callada porque me parece... bueno, por favor, continúa. Para que se entienda, ¿no? Entonces, vale, ya le ha enseñado el pasaporte, o nada porque no tiene. Permiso de residencia, porque todas las personas que están aquí, que no son nacionales, tienen que tener una situación regular, ¿vale? Entonces, esa persona, por ejemplo, puede tener un justificante de que dentro de un mes va a las autoridades administrativas a pedir una autorización determinada, ¿vale? Hay muchos tipos de autorizaciones para residir en España y para tener trabajo. Entonces, le puedo enseñar eso, porque ha pedido ya cita, cumple con los requisitos para regularizarse y la policía, al comprobar que esa autorización no está concedida, lo siguiente que va a hacer en primer lugar es ver si tiene antecedentes penales. Muy probablemente haga eso. Comprueba que no tiene antecedentes penales. Vale, pues entonces comprueba si el CIE de Aluche está lleno o no. Madre mía. ¿Vale? Entonces, si el CIE de Aluche no está lleno, probablemente le abra un expediente sancionador por haber infringido la normativa administrativa sobre, que en concreto es la Ley de Extranjería, que es la Ley 4/2000, y su reglamento, que la desarrolla, que es el Reglamento de Extranjería, y entonces le abra un expediente sancionador por el artículo de infracción administrativa y acogiéndose a un supuesto de orden público, es decir, la policía va a decir, esta persona tiene riesgo de fugarse al haber cometido esta sanción. Ajá. Entonces, para yo asegurarme de que va a cumplir, perdona, por haber cometido esa infracción, entonces Sí. para yo asegurarme de que va a cumplir una de las sanciones asociadas a la infracción de esta norma, Sí. lo voy a meter en Aluche, ¿vale? Es decir, el internamiento formalmente es una medida cautelar para asegurar la ejecución de la sanción al haber infringido la normativa de extranjería. Es decir, el internamiento no es la pena administrativa que se le pone a la persona, no, es una forma de asegurarse que la persona va a cumplir esa pena. Esa pena es de expulsión. Exactamente, exactamente, pero me imagino que de por medio, antes del ingreso en el centro de internamiento, habrá la figura de un juez. Claro, no. Entonces el policía va a solicitar el internamiento y seguidamente, y muy rápidamente, los plazos que actúan en estos procedimientos, que es una de las cosas por las que hay también carencia de garantías y de seguridad jurídica, bueno, son plazos muy cortos. Entonces, todo se produce aquí a la velocidad del vuelo. Seguidamente, esa persona se le designa un abogado y se produce el abogado, bueno, una serie de juicio rápido. Y de repente acaba exactamente en un juicio. En ese juicio hay muchas personas que dicen que jamás han ido a un juicio, que ellos nunca han visto a su abogado, que ellos nunca han visto a un juez, que no, ¿vale? Pero bueno, en teoría se produce un juicio por el que el juez aprueba el internamiento. A mí sí me gustaría detenerme aquí un poco porque
a veces culpabilizamos a la policía, ¿no? Como si fueran los únicos responsables de que los internamientos se lleven a cabo, pero hasta que o durante todo el proceso que acompaña al internamiento hay muchísimos factores que se ven implicados y los jueces son uno de ellos. ¿En qué se amparan? Es lo que tú estabas explicando antes, pero por favor, de forma más breve y a lo mejor que se entienda mejor. ¿En qué se ampara el juez para tomar esa decisión? Es decir, es que, a ver, es que es un poco fuerte lo que estabas contando antes. Es decir, deciden internar a esta gente para asegurarse de que cumplen esa pena administrativa, que es la de no tener papeles. Entonces deciden encerrarlos para asegurarse de que no se van a fugar. Entonces, un juez, me vienen palabras sueltas, juez, derechos humanos, libertad. Vale. ¿En qué está para el juez para decidir sí, introduzcámoslos dentro de un centro de internamiento de extranjeros? ¿En qué se ampara? Pues el juez lo que tiene que ver, lo que tiene que analizar, muy resumidamente, es que esa persona no tenga arraigo en España. Es decir, si la persona no está arraigada en nuestro país, eso sería un motivo para autorizar el internamiento. Entonces, ¿qué factores influyen aquí? Pues influyen, obviamente, el tema de haber tenido una conducta adecuada, una buena conducta. Incide la familia, si yo tengo familia o no tengo familia aquí, si yo he cometido algún delito, por supuesto, si yo tengo un domicilio conocido o no conocido, ¿vale? Influyen distintos factores de mero arraigo social. Pero estos factores, a lo mejor me estoy equivocando, estos factores influyen a la hora de deportar o no deportar, ¿me equivoco? No, vale. No, y sí, esto en general todo está asociado al arraigo social y al arraigo laboral. Es decir, para obtener un permiso de residencia influyen estos factores, pero para autorizar o no el internamiento también. Ah, ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre en la práctica es que los jueces que autorizan este internamiento son jueces que se dedican a la materia penal, pero excepcionalmente tienen atribuida una materia administrativa. Con lo cual, esto también es bastante perverso. ¿Por qué? Porque son jueces que están acostumbrados a fallar sobre sentencias penales, son jueces que están acostumbrados a tratar con delincuentes. Pero, sin embargo, en este caso particular, no, tratan con un ámbito de extranjería. Lo que pasa es que como formalmente estamos privando de libertad a una persona, pues va a ser un juez de lo penal. ¿Vale? Digamos que hay una mezcla, para que la gente se entere, hay una mezcla intencionada de confundir siempre lo administrativo y lo penal. Caray, caray. De hecho, al principio de toda esta reflexión que estábamos hablando de por qué se decide internar, cuál es el proceso, yo te preguntaba que el hecho de que todo a día de hoy, por la falta de una normativa clara, que de esto hablaremos ahora, todo recae en la competencia de la Dirección General de Policía. Y yo te preguntaba, ¿en qué se traduce eso? A nivel práctico, ¿qué estáis denunciando justamente por eso? Pues muy resumidamente también se traduce en opacidad. Opacidad en todos los sentidos, en todo el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, en lo que rodea la entrada a ese centro y en lo que rodea la salida del centro. Es decir, no podemos saber en ningún momento qué sucede ahí dentro. Exactamente. El jefe puede exigir, si hay alguna causa abierta, puede exigir determinadas cosas, sí, puede exigir informaciones. Y luego estará el director del centro de internamiento que se lo dará o no se lo dará, previamente habiéndolo manipulado o no. En fin. Es grave lo que estás diciendo, ¿eh? Es opacidad absoluta, sí. Al final, la figura de autoridad última dentro de los centros de internamiento de extranjeros son
el director. Por eso hay tanta también divergencia en cuanto a al funcionamiento de los centros de España. Es decir, pues si a un director le parece que hay que tomar una medida en Madrid, se toma, y si no se ve igual en Barcelona no se tomará esa medida, sea gravosa o sea benévola para pueblos internos y la interna. El gobierno dijo que el año pasado, a principios, dijo que la elaboración de esta normativa se ha dilatado en el tiempo porque para su elaboración, dicen que están elaborando el borrador y que para la elaboración de este borrador han contado con la participación de, te digo, grupos parlamentarios, 14 entidades, entre ellas algunas ONGs, así como diversos ministerios implicados, Fiscalía y Poder Judicial. Mi pregunta es, ¿vuestro colectivo ha participado en la elaboración de este borrador? Si la respuesta es no, ¿conoces algún grupo que lucha por el cierre de los CIES que haya podido participar en la elaboración de este borrador? No, nuestro colectivo no ha participado porque entiende que es imposible dialogar con un gobierno que no está dispuesto a dialogar. Es decir, el Estado español, partiendo de la premisa que comparte y debe asumir la normativa europea, va a establecer una normativa que regule el funcionamiento de los centros de internamiento. Pero un colectivo como el vuestro, que está en contacto con otros colectivos que luchan por lo mismo, ¿sabes de alguno que sí que haya colaborado en la elaboración de este borrador? Te lo pregunto básicamente para saber si es verdad. Sí. Nuestro colectivo no ha entrado en este tipo de diálogo. El gobierno tampoco se ha acercado abiertamente a todos, diciendo: todos los colectivos que queráis participar en este proceso, venid. Este proceso, por supuesto, no es un proceso horizontal, es decir, las negociaciones no son en términos de igualdad. Ellos escuchan y hacen lo que quieren con eso que han escuchado. Entonces, sí hay algunas organizaciones que han participado en estas negociaciones y que han podido trasladar su opinión sobre el funcionamiento de los centros de internamiento extranjeros. Son organizaciones pertenecientes al ámbito de la ayuda humanitaria, podríamos decir. ¿Y qué mensaje os han transmitido de esa colaboración en la elaboración del borrador? Pues mira, las organizaciones que hayan podido negociar con el gobierno comparten una filosofía de trabajo, con lo cual la transparencia tampoco es su mayor característica. Es decir, han trasladado poco o nada. Pero ¿me estás hablando de los colectivos ONGs que han participado en la elaboración de ese borrador? No sabemos exactamente cuántas organizaciones han podido participar. Sabemos de algunas que parecía que estaban dentro de esas negociaciones. Y, Cruz Roja es una organización que ya está dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros en cuanto a que brinda la asistencia social. Cruz Roja es una ONG y Cruz Roja está en este proceso de reelaboración del reglamento de los centros de internamiento de extranjeros. ¿Y qué os cuentan? Nada. ¿Pero y por qué? Pues porque, ya como te comentaba antes, cada organización tiene una política de comunicación, una política de trabajo, y Cruz Roja pues tiene un mandato de neutralidad que en muchas ocasiones se confunde con no denuncia. Con lo cual entenderás que no lo entienda, ¿no? No lo entiendes. Pues esto también es verdad que puede haber mucha gente que no lo sepa, pero es la característica primordial. Cruz Roja es Cruz Roja y está en todos los sitios donde está y hace todo ese trabajo porque dentro de su mandato, uno de sus principios es la neutralidad. Es decir, yo voy, trabajo, actúo, veo, pero callo. Porque si no callo, no me dejan ir. Si no voy, no trabajo.
Ah, Aurora, vamos a hablar de un tema desagradable. No quiero ahondar demasiado en ello, pero voy a utilizar el ejemplo que voy a comentar ahora. La realidad es que han habido, por favor, corrígeme, 3 personas que se sepa que han muerto en estos centros. ¿Es correcto? ¿3 personas? Creo que en Barcelona, años atrás, ya murió algún otro chico, ¿no? Es decir, no tenemos claro el número, ¿no? Por supuesto, es que ten en cuenta que la opacidad va para todo. Claro. Tres personas desde 2010 que sepamos. Ok. Es decir, está claro, han habido muertos, lo cual no se explica. Y me voy a fijar en un caso muy reciente que tú conocerás, de este pasado 10 de diciembre de 2013, en el que un interno senegalés del centro de Aluche acabó en el hospital por agresiones de algunos policías del centro. La Fiscalía de Madrid dio credibilidad a la queja de este interno, pero pese a ello, una vez el juez tomó declaración de algunos internos que fueron testigos de las supuestas agresiones, tomó declaración de este senegalés que fue agredido supuestamente y tomó declaración de los policías que el interno acusaba. Al final, estoy leyendo aquí la noticia, en su auto el juez habla, porque claro, los policías en su momento dijeron que no habían sido ellos, sino que había sido ese interno el que había atacado a estos policías, que si no me equivoco eran 7 policías, 1 contra 7, no digo nada más. El juez en su auto dice, considera que las supuestas agresiones de Baba, este interno se llama Baba, contra los policías pueden ser constituyentes de faltas, no de delitos, de lesiones, daños y falta de consideración a agentes de la autoridad. Esto lo estoy leyendo en un artículo que ahora, desgraciadamente, no tengo apuntado el nombre del autor de ese artículo, pero el periodista acaba diciendo, nada dice del delito contra la integridad moral denunciado por el fiscal. Es un artículo del País. Aurora, ¿qué es esto? Bueno, esto es el día a día de lo que nos encontramos. Es decir, un centro cerrado con una autoridad, con cero acceso por parte de medios, cero acceso por parte de familiares, sino en momentos muy puntuales, muy controlados, y un día a día en el que las personas están privadas de libertad, sufriendo en la mayoría de las ocasiones agresiones verbales, agresiones racistas, aparte de las meras condiciones de habitabilidad que ya tienen que sufrir y aparte de lo que la privación de libertad supone en sí. Con lo cual nos encontramos con que sí, una persona puede denunciar, pero si yo grito y mi grito no sale de ese edificio, las posibilidades reales de defensa van a ser muy pocas, con lo cual al final todo se traduce en un testimonio contra el otro testimonio, y a todo esto con unos plazos de tiempo muy breves, en el sentido de que son 60 días. Si, por ejemplo, esa persona que acaba de denunciar tiene de testigos a 7 compañeros de celda del centro y en el transcurso de ese procedimiento los 7 son expulsados, no hay testigos. No hay testigos, que esto es lo que está pasando en la mayoría de los casos, es decir, se producen la denuncia por determinados hechos, pero la cosa acaba en nada porque en el transcurso de ese procedimiento los testigos van desapareciendo. Me quedo callada porque es que... Claro, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que no se toma en serio esta vulneración de estos derechos humanos de las personas. Es decir, al Estado español y a la Unión Europea le vale más que una persona tenga o no documentación en regla que una persona
tenga garantizados o sea resarcida si ha sufrido una violación de derechos. ¿Cuál es la postura de Fiscalía? ¿Cuál es la postura de Fiscalía de todo esto? Te iba a decir, perdona que te interrumpa porque me acabo de acordar que antes no lo he mencionado y si quieres lo dejamos para después, el hecho de que ¿por qué no son siempre expulsables las personas? ¿Vale? Ajá. Las personas cuando transcurre ese plazo de 60 días o quedan en libertad o son expulsadas al territorio. Entonces, esto va a depender no solamente de que el juez al final reconozca que ha habido esa sanción, que ha habido esa infracción de la norma o no, sino de que España tenga suscrito un acuerdo de readmisión de residentes ilegales, les llaman ellos, a nivel normativa europea, que esto es un error muy grave, tengan suscrito este acuerdo o no. Con lo cual, hay ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que si España no tiene un acuerdo, por ejemplo, con Ghana sobre la readmisión de residentes irregulares en territorio español, por mucho que el Estado español quiera expulsar a una persona de Ghana, si el Estado de Ghana no tiene los instrumentos jurídicos necesarios como para ir al aeropuerto y readmitir a su ciudadano, entonces no va a ser posible. Entonces, ellos ya saben previamente que no podrán ser expulsados y aún así los encierran. Claro, esta era otra de las consecuencias o de un poco de la evolución que pasaba en el transcurso del centro, ¿no? Que antes se me ha olvidado comentar. No, y te agradezco que me hayas hecho este inciso. Se nos tira bastante el tiempo encima y tengo muchas cosas que preguntarte. Brevemente, ¿cuál es la postura de Fiscalía? A ver, la postura en general del ámbito judicial es que hay mucha inseguridad jurídica alrededor de esto. Como hay una regulación muy vaga, ¿vale? Solamente se menciona en la ley de extranjería y se hace referencia al internamiento en la ley de extranjería y en el reglamento, y el funcionamiento es de esta orden ministerial tan antigua. Pues el ámbito judicial lo que quiere es seguridad para que sus jueces puedan tomar decisiones judiciales que sean iguales para todos los casos en los que se encuentran. Entonces, y que los jueces me imagino que los jueces que se encargan de decidir el internamiento o no sean jueces penales, que haya otro tipo de jueces formados o que tengan una normativa clara en la que ampararse para tomar unas decisiones. Claro, ellos lo que exigen es seguridad, y para que haya seguridad es necesario que haya formación, por supuesto, de todas las personas que intervienen en este proceso, que haya una norma clara y que haya especialización de las materias. Bueno, yo voy a añadir un dato. Las personas que estén viendo esta entrevista, en la página web de la Fiscalía General del Estado, cada año cuelgan, y es accesible, sí. Gracias, Aurora, es accesible a todo el mundo, su memoria anual. La memoria anual del 2012, en concreto hablando y en el 2011 también lo dijeron, hablando concretamente de los centros de internamiento de extranjeros de España, ellos hablan de que existe una masificación y faltan módulos diferenciados para separar a los internos, como animales. ¿No? Sí. Bueno, esto es echan en falta esto, pues por decir algo, quiero decir, hacen falta muchísimas cosas, y lo primero que haría falta sería que ni siquiera existieran estos centros de internamiento, y que si hay personas que han cometido determinadas conductas delictivas, pues paguen por ellas, pues se le aplique la sanción que el Estado así lo determine. Mira, yo te voy a interrumpir por lo que te decía, por lo del tiempo, y hay una cosa que no quiero dejar que se escape: el tema de la opacidad. El pasado 8 de enero de este año, en La Vanguardia, Xavier Antich, un periodista muy conocido de La Vanguardia, publicó un artículo que llamó Muerte en el CIE. En ese artículo él denunciaba
o informaba, mejor dicho, de la opacidad que tú ahora comentabas. Una vez publicado este artículo, Albert Jimeno, que es el que lleva la comunicación y las relaciones institucionales del Ministerio del Interior, decidió escribir una carta a La Vanguardia 2 días después. Es decir, el artículo se publicó el 6 de enero y la carta de Albert Jiménez, el director de comunicación del Ministerio del Interior, llegó 2 días después, el 8 de enero. En esa carta, y haciendo referencia a la opacidad que denunciaba o informaba Sabiantic, decía: son numerosas las ONGs que visitan los CIE. También lo hace la Defensora del Pueblo, que realiza inspecciones constantes y formula recomendaciones que son generalmente aceptadas y ejecutadas. Por tu experiencia, ¿es cierto que podéis entrar, ONGs o colectivos como el vuestro, cuando queráis o cuando consideráis que es oportuno que entréis? Yo diría en primer lugar que todos los pequeños derechos que hemos ido adquiriendo los colectivos que trabajamos en esta lucha han sido todos gracias al pataleo constante por medio de quejas judiciales que se han ido mandando a los controles, a los jueces de control. Es decir, es cierto que actualmente las ONGs tienen acceso al centro de internamiento, pero tienen acceso no al centro de internamiento, sino a visitar a las personas que hay en el centro de internamiento dentro de un horario regulado, o como hacen los familiares, es decir, en horario de tarde. Las personas que formamos parte de ONG, pero no como ONG, también podemos acceder a visitar a las personas internas. Excepcionalmente se ha facilitado la entrada en alguna ocasión, en una o dos, a determinadas ONGs. Y últimamente es cierto que la Defensoría del Pueblo está teniendo un papel mucho más importante que lo estaba teniendo con anterioridad. ¿A qué se debe ese cambio? Por supuesto, comprenderá todo el mundo qué tipo de inspección previo aviso puede hacer la Defensora del Pueblo y qué se va a encontrar y cómo se va a preparar un órgano opaco para recibir una inspección previo aviso. Pero bueno. ¿A qué se debe ese pequeño avance del que hablas? Pues no conocemos muy bien las razones internas del Defensor del Pueblo. Lo que sí conocemos es que la realidad del funcionamiento de los centros de internamiento es muy grave y poco a poco sí que está saltando un poco más, digamos, a la agenda pública pues toda esa vulneración de derechos. De hecho, me has leído el pensamiento, porque la siguiente pregunta que quería hacerte es que las imágenes que el año pasado se emitieron en una televisión italiana, pero que después dieron la vuelta al mundo, de los internos en el centro de la isla de Lampedusa, o la huelga de hambre de 60 extranjeros confinados en el centro de Ponte Galiera, a las afueras de Roma, la emisión de este tipo de la emisión de este tipo de imágenes, de descubrir el estado en el que están estos internos, en este caso en CIES de Italia, ¿habéis notado una diferencia o un cambio en la percepción social que hay en España de estos centros? Bueno, lo que es cierto es que creo, sí que percibimos a nivel de comisión que cada vez más personas se ponen en contacto con nosotros, cada vez más personas del ámbito de la comunicación se interesa por saber qué ha pasado en determinado momento. O sea, sí que creo que está difundiéndose en mayor medida la realidad de los centros de internamiento, y además sí que creo que ahora hay mucha más gente que conoce lo que es un centro de internamiento de extranjeros, que esta era la principal barrera, que es que ni siquiera se sabía de su existencia, no ya de cómo funcionan ni cómo viven las personas, sino de qué son. Y lo que vimos, esas imágenes tan duras que vimos de Lampedusa o de los que estaban en huelga de hambre, ¿se parece a la realidad que viven los internos aquí en España? Pues Lampedusa tiene una realidad muy particular, y es que la llegada de embarcaciones, ¿no?, procedentes de determinados países de
de África y a su vez que provienen, por ejemplo, ahora de determinados países árabes. Con lo cual, pudiéramos encontrar alguna similitud, por ejemplo, en Melilla, en cuanto a eso, en cuanto a que hay una frontera, sea marítima o sea una valla, y al otro lado de esa frontera hay gente que constantemente intenta huir de ese conflicto del que viene, de esa persecución que ha sufrido o de la miseria que hace también que su vida corra peligro. Yo te hago esta pregunta básicamente porque yo lo que quería preguntarte es ¿qué le pedís a la sociedad? Básicamente porque muchas veces nos pensamos que la vulneración de los derechos humanos es cosa de otro tipo de países. Ya no te voy a decir ni tercer ni primer mundo, ¿eh? Pensamos que eso no sucede en este país y yo creo que es lógico que te haga esta pregunta. Tú vives muy de cerca la realidad del centro de internamiento de Aluche de Madrid. Hay vulneración de los derechos humanos, ya no solo hablamos de privar la libertad de los seres humanos, ¿correcto? Sí, además creo que en particular España tiene una historia muy reciente de migración, con lo cual podríamos tener ese punto de vista privilegiado de haber sufrido en primera persona lo que otras personas están viviendo en nuestro territorio actualmente. Así es decir, hay muchas personas mayores y ahora muy jóvenes que están sabiendo y han sabido lo que significa verse obligado a emigrar, por las razones que sean, son muchísimas las razones, pero pueden empatizar un poco con esta realidad. Entonces, por una parte, creo que es muy importante esa labor de difusión, porque en cuanto la persona conozca que existe este centro, entonces va a poder actuar. Si no conoce, no va a poder actuar. Y luego la forma de actuar pues también es múltiple. Una persona, hablo por ejemplo de una persona española, ¿no? Pues puede actuar muy fuertemente castigando con su voto aquel partido que contenga en su programa electoral una política migratoria que no respete los derechos humanos. Por ejemplo, la persona también podría actuar acudiendo a cualquier tipo de manifestación pública de apoyo o de acto reivindicativo para impedir una expulsión, es decir, todo aquello que se haga en el ámbito público, pues todos tenemos la capacidad de expresarnos y de actuar en el ámbito público porque es el ámbito de todos. Así es, así es. Mis dos últimas preguntas, y permíteme, esto es lo que tiene entrevistar de forma casera. Voy a encender la luz porque en Madrid está yendo la luz natural y estoy a oscuras. Se me ve un poquito más así. Mis dos últimas preguntas son, nos hemos pasado el tiempo, vamos, de sobra, pero bueno. Mis dos últimas preguntas son, ¿a qué papel han jugado los medios de comunicación? Me contabas, cada vez hay más interés, pero mi pregunta es un poco, darte espacio a la crítica si tiene que haberla. Los medios a la crítica sí tiene que haberla. Los medios de comunicación han jugado un papel positivo, suficiente, insuficiente, negativo. Y la otra pregunta es, ¿qué le pedís a la sociedad? Vale. Los medios de comunicación han jugado el papel que juegan un poco, en general, en la línea de hacer poca crítica al sistema, ya sea hablando de política migratoria, pero también ya sea hablando de política económica. Quiero decir, no han actuado de forma muy distinta como lo hacen en otros ámbitos. Entonces, lo que hemos tenido es una muy buena respuesta por parte de determinados medios de comunicación, para los que las cuestiones migratorias sí son cuestiones relevantes. Eso por el lado de los medios de comunicación. Quizás ahora cada vez más esté dándose mayor difusión en medios más de masa, podríamos decir. Sí, lo hemos visto eso. O sea, cada vez vemos medios de tirada nacional en donde de repente se publica algún artículo que tiene que ver con el centro de internamiento extranjero.
Seguramente no vaya a ser una noticia que profundice sobre nada, no sabemos cuál es el objetivo de publicar esto, pero evidentemente eso contribuye a que se conozca. ¿Y qué le pedís a la sociedad? A la sociedad les pedimos que se informen, que conozcan que existen estos centros de internamiento, que conozcan que el internamiento es una medida cautelar que no está justificada, ¿vale?, para llevar a cabo la expulsión, que hay otras medidas cautelares que pueden asegurar la expulsión, que se puede acudir a ellas, por lo tanto es una medida desproporcionada, y les pedimos que difundan, que lo hablen con su entorno más cercano, que lo cuelguen en sus redes sociales, que lo hablen con sus familias, que se encarguen un poco de hacer esa labor de información también para que al final todos podamos saber cómo se está tratando a determinadas personas simplemente por el hecho de no poder tener una documentación. Y además, bueno, si eres nacional no, pero si aunque tengas permiso de residencia, a lo mejor sin saberlo algún día te puedes ver también en esa situación. Y a lo mejor siendo español también te puedes ver en esa situación en Estados Unidos. Yo he conocido a gente española que ha estado en Estados Unidos en centros de internamiento extranjero. Con lo cual, bueno, pues y luego ya el actuar ante esa realidad, pues de la manera que cada uno pueda. Se pueden hacer aportaciones económicas a las organizaciones que trabajan en este ámbito, se puede acudir apoyando una manifestación, un acto. Nosotros promovemos determinadas iniciativas, como por ejemplo el día 15 de junio, como Día contra los Centros de Internamiento. Bueno, pues yo en mi ciudad me puedo sumar a esta iniciativa, desarrollándola como yo crea mejor. ¿Qué más puedo hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas, se puede denunciar por las redes sociales, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo me quedo con que lo fundamental es que se tienen que informar, que tienen que saber que esto existe, tienen que entender por qué existen. Y creo que una buena manera de saberlo es que consulten, por ejemplo, vuestro WordPress, vuestra página web que está justo debajo está en tu cartelito, que yo lo único que debería decir es que sin las 3 W es cerremoslosie.wordpress.com, es decir, lo que pone en tu cartelito pero sin las 3 W. Esa es vuestra página web y ahí informáis de las próximas actividades que vayáis a hacer en denuncia, artículos que publicáis, que se han publicado en otros medios de comunicación. ¿Lo estoy diciendo bien, Aurora? Sí, exactamente. Todo lo que tiene que ver con la normativa, todo lo que tiene que ver con las noticias, todo lo que tiene que ver con la realidad de los centros de internamiento de extranjeros. Y además de este WordPress que tenemos y de nuestro mail, al que también nos pueden escribir, que es cerremoslosie@gmail.com. Además de esto, de este mail y este blog, tenemos un blog compartido con otros colectivos en donde colgamos información un poco más de sensibilización, es decir, no se profundiza tanto. ¿Cuál es el blog? El blog es carcelesracistas.org. Y es un blog en donde, por ejemplo, se cuelgan multitud de testimonios de personas que han pasado por los centros de internamiento de extranjeros. Yo voy a finalizar esta entrevista haciéndote una pregunta que quiero un sí o un no. Yo cuando publicité un poco esta entrevista que estábamos haciendo ahora, lancé la siguiente pregunta. ¿Son los CIES una muestra de racismo institucional? ¿Lo son, Aurora? Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Muy bien, pues yo recupero un poco lo que dije al principio de esta entrevista. Conocimiento es poder. Después, una vez la gente sepa las cosas, toman sus decisiones, actúan o no actúan. La realidad es que en España, como en otros países, pero en España, que es donde estamos viviendo ahora mismo, hay gente privada de libertad simplemente por el hecho de no tener papeles. Y como muy bien decía Aurora,
dada la situación de crisis que estamos viviendo ahora mismo, en la que muchísimos españoles están yendo al extranjero, se están encontrando con que ellos también pueden ser encerrados en estos centros, y Aurora nos decía que conoce un caso de una chica española en Estados Unidos. La cuestión es que esta es la realidad, que los CIE hay que seguirles la pista, hay que saber realmente qué son y apoyar a colectivos y a movimientos como los de Cerremos los CIEs de Madrid, Ferrocarril Clandestino. Así que Aurora, muchísimas gracias por tu tiempo, que ya como digo, que nos hemos pasado, y muchísimas gracias por estar aquí y explicar tan bien qué son los centros de internamiento de extranjeros. Pues muchísimas gracias a ti, Grimpel, y nada, simplemente que invitamos al colectivo, a toda aquella persona que esté interesada en actuar. Y muchísimas gracias a todos los que habéis seguido la entrevista, que he visto que han sido bastantes. Muchas gracias, y la próxima vez animaros y pasarnos alguna pregunta. Así pues, hasta la próxima.